Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Escuchen con atención, almas errantes de este vasto y polvoriento oeste, pues esta es una historia susurrada por el viento entre los cañones, una leyenda forjada bajo el implacable sol del desierto y lavada por lágrimas silenciosas. Yo, el alma del oeste, la escuché una noche, sentado junto a una hoguera cuyas chispas parecían querer alcanzar las estrellas, y sentí que su eco debía ser compartido, pues habla de la más profunda soledad y de la inesperada luz que puede perforar la oscuridad más densa. Es la historia de Caleb Thorne y del rancho que un día fue su fortaleza y luego su prisión. En las postrimerías del siglo XIX, cuando la fiebre del oro ya era un eco y el ferrocarril tejía su red de hierro sobre la tierra virgen, existían rincones del oeste donde el tiempo parecía haberse detenido, plegándose sobre sí mismo como una carta olvidada. Uno de esos lugares era el Rancho Thorne, una mancha solitaria en la inmensidad parda de las tierras altas de Arizona. No era un rancho cualquiera, era un monumento al abandono, un testamento silente a una tragedia que se había clavado en el corazón de su dueño como una espina oxidada. Caleb Thorne, el hombre que habitaba aquella desolación autoimpuesta, era un espectro de lo que alguna vez fue. Sus hombros, anchos y curtidos por años de labor bajo un sol inclemente, ahora se curvaban bajo el peso invisible de una pena antigua. Sus ojos, azules como el cielo de un mediodía de invierno, habían perdido su brillo hace 2 décadas, reemplazándolo por una mirada lejana, como si habitara un mundo que solo él podía ver. Tenía la edad en que los hombres empiezan a echar raíces profundas, pero las suyas estaban secas y rotas. Su barba, otrora recortada con esmero, era ahora una maraña gris y descuidada que le cubría la mitad del rostro, sirviendo como una cortina más para ocultarse del mundo. Vestía ropas gastadas y descoloridas que parecían una extensión de la misma tierra árida que lo rodeaba, impregnadas del olor a polvo, sudor y el rancio aroma de la soledad. El rancho Thorne, o lo que quedaba de él, era un reflejo del alma de Caleb. Los corrales, antes llenos de vida y el bramido de un ganado próspero, estaban ahora semivacíos, con tablones rotos y alambres sueltos que el viento hacía vibrar como lamentos. La casa principal, una estructura robusta de madera y adobe que Sara, su amada Sara, había ayudado a pintar con los colores de la esperanza, estaba ahora desvencijada. Las ventanas, cubiertas de mugre y telarañas, eran ojos ciegos que miraban hacia la nada. El porche, donde Sara solía sentarse a tejer mientras él observaba el atardecer, tenía tablas podridas y una silla mecedora volcada, como un recuerdo petrificado de tiempos mejores. El pozo, fuente de vida en tan desolada geografía, apenas era usado, sus aguas estancadas, casi tan quietas como el corazón de Caleb. 20 años habían pasado desde aquel aciago día en que la risa de Sara fue silenciada por el eco de un disparo fugaz, una bala perdida que no buscaba un destino, pero encontró el más preciado para Caleb. 20 años de noches en vela, de mañanas que amanecían con el mismo peso en el pecho, de días dedicados a la monotonía de una existencia sin propósito. Más allá
de la mera supervivencia. La culpa, una bestia voraz y silenciosa, lo había devorado, roído cada atisbo de alegría, cada chispa de conexión humana. Se había construido un muro infranqueable alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo de dolor y cemento de arrepentimiento, para que nadie ni nada pudiera volver a causarle semejante herida. Había ahuyentado a los pocos vecinos que se atrevieron a acercarse con una ayuda sincera, rehusando cualquier mano extendida, convencido de que la soledad era su penitencia y su única salvaguarda. Las pocas vacas que quedaban en el rancho vagaban a su antojo, flacas y desatendidas, sus ubres hinchadas por la leche que nadie ordeñaba con regularidad. Caleb apenas se ocupaba de ellas, lo justo para que no murieran de sed o de inanición. Su subsistencia dependía de vez en cuando de vender algún animal en el pueblo más cercano, a varios días de cabalgata, o de las pocas provisiones que compraba, siempre evitando el contacto, hablando solo lo imprescindible. La rutina de Caleb era monótona y predecible. Un amanecer solitario, con el café amargo, un puñado de tareas mínimas en el rancho, una comida frugal y el lento descenso hacia otra noche de insomnio, acompañado solo por el lamento del viento y los fantasmas de su memoria. El silencio era su único compañero, un silencio tan profundo que a veces creía escuchar el latido de su propio corazón, pesado y lento, como un tambor fúnebre en la inmensidad del desierto. Era un hombre roto, un alma a la deriva, aferrándose a su dolor como a un ancla, sin saber que el mar de la vida, caprichoso y volátil, estaba a punto de traerle una marea que amenazaría con arrastrarlo, o quizás con salvarlo. Y así, en la quietud de ese rancho olvidado, bajo el manto de un cielo inmenso que no juzgaba ni ofrecía consuelo, Caleb Thorne vivía su penitencia, sin saber que el destino, con su ironía habitual, ya había puesto en marcha los engranajes de un encuentro que, para bien o para mal, desharía el delicado equilibrio de su existencia solitaria. La paz, frágil como la escarcha, en el desierto estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Un amanecer, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, pintando el cielo con tonos de cobre y naranja, y las sombras aún eran largas y engañosas, la silueta de una mujer apareció en la distancia. Era una figura solitaria, frágil en apariencia, pero con una determinación palpable que emanaba de cada paso firme que la acercaba al rancho Thorne. Caleb, que estaba reparando a desgano una cerca rota, la vio. Su primera reacción fue de rechazo, un nudo frío en el estómago. ¿Quién podía ser? Nadie se aventuraba por esos lares, a menos que fuera por necesidad, o peor aún, por el afán de entrometerse. A medida que se acercaba, supo que era joven, tal vez no más de 20 años, con el cabello oscuro trenzado y el rostro cubierto por una fina capa de polvo, pero con unos ojos que, incluso a esa distancia, parecían destilar una fuerza inquebrantable. Llevaba una pequeña bolsa de tela colgada al hombro y vestía una falda sencilla y una blusa de algodón, gastadas pero limpias. Su nombre era Elara Mendoza y había caminado durante 2 días desde el pueblo más cercano, empujada por una desesperación que superaba el miedo a lo desconocido. Cuando llegó a la altura de Caleb, se detuvo a una distancia prudente, con un respeto instintivo por el espacio personal del hombre. Su voz, aunque suave, era clara y firme, sin rastro de súplica, solo de necesidad. «Señor Thorne», dijo, su aliento creando una pequeña nube en el aire fresco, «de la mañana, mi nombre es Elara Mendoza. He oído que necesita ayuda con su ganado, o que al menos sus vacas lo necesitan». Caleb la miró con una dureza que había perfeccionado a lo largo de los años. Su rostro, surcado por arrugas de dolor más que de edad, no mostraba emoción alguna,
Aquí no hay trabajo para usted, señorita, espetó, su voz áspera como la lija. Este rancho es mío y me las arreglo solo. Se volvió para seguir con su tarea, esperando que su frialdad la ahuyentara, pero el ara no se movió. Mi padre está enfermo, señor, continuó ella sin subir la voz, pero con una resonancia que caló en el aire helado. Tiene la tos mala, la tuberculosis, y mis 3 hermanos menores no tienen a nadie más que a nosotros. Necesito dinero, señor Thorne, necesito una oportunidad, por pequeña que sea. Puedo ordeñar sus vacas, puedo limpiar, puedo cocinar, haré lo que sea necesario. Sus ojos, oscuros y brillantes, se fijaron en los de Caleb, y en esa mirada no había solo súplica, sino una promesa tácita de compromiso. Caleb sintió un escalofrío, la presencia de Elara, su juventud, su desesperación. Todo eso despertó ecos de su propio pasado, recuerdos enterrados bajo capas de olvido autoimpuesto. La idea de permitir que alguien entrara en su mundo, por muy breve que fuera, lo aterrorizaba. Era como abrir una herida que creía cicatrizada, pero que en realidad seguía supurando bajo la superficie. «Váyase», le dijo, su voz un murmullo amenazante. «Aquí no hay nada para... Usted, váyase antes de que oscurezca». Pero Elara Mendoza era diferente a cualquiera que Caleb hubiera conocido. Su determinación no era ruidosa ni desafiante, era silenciosa y persistente, como el agua que perfora la roca con el tiempo. No se fue. En lugar de eso, se sentó en una piedra cercana, observando a Caleb. No lo interrumpió, no discutió, simplemente esperó. El sol subió en el cielo, y el silencio entre ellos se hizo denso, solo interrumpido por el chirrido de las cigarras y el distante bramido de una vaca. Caleb, exasperado por su presencia inamovible, finalmente le espetó. «Si tanto quiere trabajar, vaya y pruebe con una de esas vacas. Están flacas y apenas dan leche. Si consigue ordeñar una, quizás hablemos». Era una prueba, un intento de deshacerse de ella, pues las vacas del rancho Thorne eran conocidas por su temperamento arisco debido a la falta de manejo. Para su sorpresa, Elara se puso de pie, un atisbo de una sonrisa en sus labios. Se acercó a la vaca más grande y reacia, un animal de cuernos largos que solía embestir a cualquiera que se le acercara. Caleb esperaba verla salir corriendo, golpeada o asustada, pero Elara no hizo nada de eso. Se acercó lentamente, con movimientos pausados y una voz suave que murmuraba palabras inaudibles. Sus manos, pequeñas pero firmes, tocaron el flanco del animal con una delicadeza asombrosa. La vaca, para asombro de Caleb, pareció calmarse bajo su toque, y luego Elara se agachó y con sorprendente facilidad comenzó a ordeñar. El sonido de la leche fresca golpeando el fondo del cubo fue la melodía más inesperada que Caleb había escuchado en años. La habilidad innata de Elara con los animales, su perspicacia que trascendía su juventud, comenzaron a derribar los muros que Caleb había construido con tanto esmero. En cada gesto tranquilo, en cada mirada comprensiva, ella desarmaba una pequeña pieza de su armadura. No lo juzgaba, no lo atosigaba con preguntas. Solo hacía su trabajo con una diligencia que rozaba la devoción. Mientras el sol se ponía, Elara había ordeñado no una, sino 3 vacas, y había apilado la leña que Caleb había dejado tirada. Al anochecer, Elara se acercó a él, ofreciéndole un poco de leche fresca. «Es para sus hermanos, señorita», le dijo Caleb, todavía con su tono áspero, pero con una punzada de algo que se parecía a la curiosidad. «No puedo pagarle. No la quiero para mí», respondió ella con una calma que lo desarmó aún más. «Es para sus animales, para que recuperen fuerza. Y si me da un lugar para dormir esta noche, seguiré trabajando mañana. No necesito paga aún, solo la oportunidad de demostrarle que no soy una carga».
El ara durmió en el establo esa noche, envuelta en una manta que Caleb le lanzó a regañadientes. Y al día siguiente y al siguiente, su presencia se hizo más constante, más rítmica, como el latido de un corazón que volvía a despertar. Ella no solo ordeñaba, reparaba pequeñas cosas, limpiaba la casa, cuidaba de las gallinas. Lo hacía todo en silencio, con una eficiencia que avergonzaba a Caleb por su propia inactinamente. La tensión entre ellos era palpable, pero ya no era solo de rechazo, sino de una extraña aceptación, de una necesidad no expresada. Caleb todavía intentaba mantener la distancia, pero sus ojos la seguían, observando sus movimientos, su resiliencia. El rancho, poco a poco, empezaba a respirar de nuevo, y con él, el alma de Caleb. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomará el corazón de un hombre. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, como el que ahora se despliega ante nuestros ojos. Las semanas se convirtieron en meses, y el rancho Thorn, antes un mausoleo de silencio y polvo, comenzó a murmurar de nuevo. El ara Mendoza, con su presencia callada y su trabajo incansable, era la brisa que traía consigo el olor a tierra mojada después de una sequía. Día tras día, sus manos pequeñas pero fuertes ordeñaban las vacas, reparaban las cercas con una destreza sorprendente para una mujer, y limpiaban el polvo acumulado en la casa de Caleb, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era para preguntar sobre una herramienta, sobre la mejor manera de curar una herida en un becerro, o para ofrecer un plato de comida sencilla que preparaba con los pocos víveres que Caleb traía del pueblo. Caleb, por su parte, seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su vigilancia sobre el ara había cambiado. Lo que al principio fue una desconfianza férrea, se transformó en una observación silenciosa, luego en una curiosidad apenas perceptible, y finalmente en una extraña forma de dependencia. Se encontraba a sí mismo ajustando su propio ritmo de trabajo para que coincidiera con el de ella, y veces, por las noches, antes de encerrarse en su solitaria habitación, se demoraba en el porche, escuchando el suave tintineo de los utensilios de cocina mientras ella terminaba su jornada, o el tenue murmullo de una canción popular que el ara cantaba para sí misma. El ara nunca le exigió nada, ni siquiera una palabra de gratitud. Sin embargo, en sus ojos, Caleb veía una persistencia que no se doblegaba, una esperanza que se negaba a morir. Sabía que ella seguía trabajando por su familia, por la promesa que se había hecho de salvarlos, y el peso de esa responsabilidad, la vida de 4 almas jóvenes dependiendo de una chica que, a su vez, dependía de él, comenzó ahora a dar el muro que había construido. La culpa, que lo había paralizado durante 20 años, ahora se mezclaba con una nueva culpa, la de negar ayuda a quien tan desesperadamente la necesitaba y tan honestamente la ofrecía. Un día, el invierno se cernió sobre el oeste con una ferocidad inusual. Una tormenta de nieve inesperada barrió las llanuras, dejando el rancho Thorn aislado bajo una gruesa capa de blanco. Era una belleza traicionera, pues el frío se colaba por cada rendija, y el peligro de que el ganado muriera de hipotermia era inminente. El ara, a diferencia de Caleb, que parecía resignado ante la fuerza de la naturaleza, se movía con una urgencia febril. Intentó reunir a las vacas en el establo, pero algunas se habían dispersado buscando refugio, y el viento helado dificultaba la visión. Caleb la observaba desde la entrada del granero, su rostro tan gélido como el aire. La tormenta le recordaba otra,
Una tormenta de balas. La tormenta que se había llevado a Sara. El miedo a perder algo más, a involucrarse, lo inmovilizaba. Pero entonces vio a Elara resbalar en el hielo, su mano ensangrentada al intentar asirse a una roca. Ella se levantó de inmediato, sin un quejido, y siguió adelante, su figura pequeña luchando contra el vendaval. En ese momento, algo se quebró dentro de Caleb. No podía seguir siendo el espectador. No podía dejar que aquella joven, que le había traído la primera chispa de vida en 2 décadas, se enfrentara sola a la furia del invierno. El dilema de Caleb se hizo tan vívido como el dolor de sus viejas heridas. Podría, por fin, superar el miedo a la pérdida y la abrumadora culpa que lo habían consumido. Podría permitir que la esperanza y el amor inesperado de Elara, no solo por él, sino por la vida misma, entraran en su vida, ofreciéndole una oportunidad de redención y sanación, o sucumbiría a su propia historia de dolor, dejando que la soledad fuera su única compañera y negando a Elara la ayuda vital que su familia desesperadamente necesitaba, sacrificando así la posibilidad de encontrar justicia para su alma rota y un amor que no esperaba. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. Caleb sintió una punzada, no de dolor físico, sino de una emoción que hacía mucho tiempo había olvidado: la urgencia de proteger. Sin pensarlo 2 veces, se puso su abrigo más grueso, tomó un viejo farol y una soga, y salió a la tormenta. El viento le azotó el rostro, cortante como 1000 cuchillas, pero él siguió adelante, siguiendo las huellas apenas visibles de Elara en la nieve. La encontró a unos 100 metros, intentando guiar a una vaca terca que se había quedado atrapada cerca de un arroyo semihielado. ¡Elara!, gritó Caleb, su voz apenas audible por encima del aullido del viento. Ella se giró. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Vuelve a la casa. Esto es peligroso». «No puedo dejarla, señor Thorne. Se congelará», respondió ella, aferrándose al pelaje de la vaca. Caleb no discutió. Se acercó a la vaca y con una fuerza renovada comenzó a empujarla, mientras Elara tiraba de la soga. Juntos, hombro con hombro, lucharon contra la tormenta. El frío les calaba los huesos, la nieve se les metía por todas partes, pero la presencia del otro, la necesidad mutua, los impulsaba. Hubo un momento en que la vaca resbaló y arrastró a Elara hacia el arroyo helado. Caleb, con un grito, la sujetó por el brazo, tirando de ella con todas sus fuerzas, su cuerpo sirviendo de escudo contra el viento. En ese instante, sus manos se tocaron y una corriente eléctrica, cálida y extraña, recorrió el cuerpo de Caleb. Fue un contacto breve, pero significativo. Fue la primera vez en años que sentía la conexión humana sin el velo del dolor. Finalmente, lograron llevar a todas las vacas al establo. Caleb se encargó de las más débiles, secándolas con mantas viejas, mientras Elara preparaba un poco de heno fresco. El rancho, por primera vez en mucho tiempo, se llenó con el calor de 2 cuerpos trabajando juntos, el aliento de los animales y el tenue brillo de los faroles. El silencio exterior era brutal, pero dentro del establo, un nuevo tipo de silencio había florecido, uno de camaradería y gratitud tácita. Cuando terminaron, empapados y agotados, regresaron a la casa. El fuego de la chimenea, que Caleb solía encender a regañadientes, crepitaba con una vitalidad inusual. Elara le ofreció una taza de té de hierbas caliente. Caleb la tomó, sintiendo el calor en sus manos entumecidas. Era un gesto simple, pero cargado de una intimidad que lo conmovió hasta lo más profundo. Se sentaron uno frente al otro,
el fuego proyectando sombras danzantes en sus rostros. «Gracias, señor Thorn», dijo Elara, sus ojos fijos en el fuego. «Gracias por ayudarme. Sin usted, las vacas se habrían perdido». Caleb la miró. Vio la honestidad en sus ojos, la fatiga de su cuerpo, pero también la fuerza de su espíritu. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no se encogió. «¿Tu padre cómo está?», preguntó, su voz ronca por el desuso. Era la primera vez que preguntaba por la familia de Elara. La primera vez que mostraba un interés más allá de sí mismo. Elara bajó la mirada y un velo de tristeza cubrió sus ojos. «Cada día un poco más débil, señor. La medicina del doctor es cara y ya no tengo casi nada para comprarla. Mis hermanos tienen hambre». La verdad desnuda de sus palabras golpeó a Caleb con la fuerza de un puño. No se trataba solo de su dolor, de su culpa. Se trataba de una vida, de una familia que pendía de un hilo. La imagen de Sara, que siempre lo había impulsado al aislamiento, ahora se transformó. Si Sara estuviera viva, ¿qué le diría? ¿Le permitiría seguir siendo un ermitaño, negando la ayuda a quien la necesitaba, o le impulsaría a encontrar la redención a través de la compasión? En ese momento, Caleb Thorn tomó una decisión que había eludido durante 2 décadas. Se puso de pie. Su mirada ya no era de lejanía, sino de una nueva resolución. «Mañana por la mañana», dijo, su voz firme y clara, «iremos al pueblo, compraremos la medicina que tu padre necesita, y víveres para tus hermanos, y no volverás a pasar frío en el establo. Hay una habitación en la casa principal que puedes usar». Elara lo miró, sus ojos llenos de asombro, y luego de lágrimas no derramadas. No dijo nada, pero la gratitud en su mirada fue más elocuente que 1000 palabras. En ese momento, en la quietud de la casa, mientras la tormenta rugía afuera, el acto de coraje de Caleb no fue un gran enfrentamiento, sino una simple declaración de compasión, un paso tentativo hacia la conexión, un renacimiento de su alma. La justicia para su alma rota no vendría de olvidar, sino de sanar, de permitir que el amor, en su forma más pura y desinteresada, encontrara un camino de regreso a su vida. La mañana siguiente, el sol brillaba en un cielo azul inmaculado y la nieve resplandecía como un manto de diamantes. El aire era fresco y limpio, anunciando una nueva era. Caleb Thorn, por primera vez en 20 años, ensilló 2 caballos, uno para él y otro para Elara. Llevaba una bolsa de cuero abultada con algo más que unas pocas monedas. Llevaba la promesa de un futuro, una esperanza naciente. El viaje al pueblo fue diferente a todos los anteriores. Caleb no buscaba el anonimato. De hecho, por primera vez, no le importó ser visto. Habló con Elara, no de cosas triviales, sino de la tierra, de los animales, de los desafíos de la vida en el oeste. Escuchó sus historias sobre su familia, sobre su padre, sobre sus sueños sencillos pero poderosos. Elara, por su parte, se atrevió a hacerle preguntas sobre el rancho, sobre los años en que estuvo próspero, sobre los planes que Caleb había tenido antes de que la tragedia lo consumiera. Y Caleb, sorprendentemente, respondió, sus palabras goteando lentamente, como el agua de un manantial que volvía a brotar después de una larga sequía. Mencionó a Sara, no con el dolor punzante de antaño, sino con una melancolía que empezaba a mezclarse con una nueva aceptación. En el pueblo, la presencia de Caleb con Elara causó un revuelo silencioso. Los tendereos, que lo conocían como el ermitaño de Thorn, lo miraban con asombro. Caleb compró la medicina más cara para el padre de Elara y luego llenó varios sacos con harina, frijoles, carne seca y dulces para los niños. No regateó, no se quejó del precio. Actuaba con una generosidad que no le era propia,
pero que nacía de un lugar nuevo en su corazón. Elara lo observaba, sus ojos llenos de una reverencia y una ternura que deshacían las últimas capas de hielo alrededor del alma de Caleb. Al llegar a la pequeña y humilde casa de los Mendoza, la escena que los recibió fue conmovedora. El padre de Elara, un hombre delgado y consumido por la enfermedad, estaba postrado en un catre, su respiración ruidosa y dificultosa. Los tres niños, pequeños y asustados, se arrinconaban en un rincón, con los ojos grandes y hambrientos. La llegada de Elara con Caleb, cargados de provisiones y medicina, fue como la aparición de dos ángeles en 1902, medio de la desolación. La expresión en el rostro del padre de Elara, una mezcla de alivio y gratitud, fue un bálsamo para el alma de Caleb. Los niños, al ver los dulces y la comida, rompieron en pequeños gritos de alegría. Caleb ayudó a Elara a preparar la medicina y a cocinar una comida caliente. Por primera vez en años, el rancho Thorn no era su única preocupación. Por primera vez se sintió útil, no solo para sí mismo, sino para otros. Los días que siguieron fueron testigos de una transformación lenta pero profunda. El rancho Thorn, bajo la dirección de Elara y con la ayuda de Caleb, volvió a la vida. Los corrales fueron reparados. Las vacas, bien alimentadas y ordeñadas, producían abundante leche, y la casa de Caleb, una vez sombría y silenciosa, se llenó con el suave murmullo de Elara, con el olor a pan recién horneado y, a veces, con la risa de los niños Mendoza, que venían de visita cuando su padre mejoraba. Caleb, aunque seguía siendo un hombre parco en palabras, ahora tenía una razón para hablar, para sonreír, para vivir. Elara se había mudado a la habitación que Caleb le había ofrecido, y aunque mantenían una distancia respetuosa, la intimidad de su convivencia crecía cada día. Compartían las comidas, las tareas, los silencios. Caleb le enseñó a montar a caballo, y Elara le mostró la belleza de una flor silvestre o el canto de un pájaro que él había olvidado. La melancolía nunca se fue del todo del rostro de Caleb, pero ahora era una melancolía teñida de esperanza, una cicatriz que recordaba su pasado, pero que ya no definía su presente ni su futuro. El amor, ese huésped inesperado, floreció en la adversidad, silencioso y seguro, como un cactus en flor en el corazón del desierto. No fue un amor ruidoso ni apasionado, sino uno forjado en la compasión, en el respeto mutuo, en la gratitud y en la lenta pero inquebrantable curación de un alma rota. Elara no intentó reemplazar a Sara, ni Caleb la vio como tal. Ella era la luz que había encontrado su camino en la oscuridad, la mano que lo había sacado de su propio abismo, y él, para ella, fue el ancla en su tormenta, el hombre que le dio la oportunidad de salvar a los suyos, y al hacerlo salvó su propia alma. El rancho Thorn ya no era el rancho del silencio, era el rancho de la esperanza, de los nuevos comienzos, de la redención. Caleb había descubierto que la soledad no era la única forma de seguridad, sino una prisión autoimpuesta. Había aprendido que el verdadero coraje no residía en el aislamiento, sino en la vulnerabilidad, en la capacidad de abrir el corazón al riesgo de la pérdida por la promesa del amor, y así la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, que incluso en el corazón más endurecido puede brotar una flor. Gracias por acompañarme hasta el final. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, manteniéndolas vivas para aquellos que aún creen en el poder de la redención y el amor.